de las figuras de referencia en España en defensa del Bitcoin. Y nosotros pensamos que más allá de las propias burbujas de las criptomonedas y demás, aquí muchos, menos Edgar, somos firmes defensores del Bitcoin casi por lo que representa, ¿no? De liberalismo, el problema monetario que hay con los mercados, de los gobiernos, que es el único bien finito. Che, por ejemplo, le gusta mucho, ¿verdad, Che, todo el tema del Bitcoin? Y bueno, conocer un poco tu opinión de primera mano, ya no como inversor, sino del fenómeno Bitcoin, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo ves? Ahora te parece que incluso tendría cabida desde un punto de vista del más puro value investing, porque lo tú has dicho antes, ahora invertir en Bitcoin o comprar Bitcoin sería un poco contraria, ¿no? Sí, es una forma de enfocarlo. Sin embargo, cuando los inversores se acercan al Bitcoin, sobre todo inversores en valor, que suelen ser un poco cínicos y escépticos de todo, que a veces es muy sano, pues no se suele entender. ¿Por qué? Porque normalmente estamos acostumbrados los inversores como yo a analizar empresas, a analizar activos financieros con unos flujos futuros concretos que intentamos estimar de la forma más realista posible, aunque sea siempre incierto, y de forma conservadora. Entonces, de ahí llegas a estar más o menos tranquilo con una valoración. Pero no estamos acostumbrados a analizar activos monetarios, bienes reales, bienes presentes que se moneticen. Entonces, un inversor, pues, es difícil que lo entienda y no le va a ver valor. Y sin embargo, por el otro lado, el que lo vea desde un punto de vista tecnológico o el que sea un ingeniero informático, un programador y tal, y se aproxime a ello, va a ver un montón de ineficiencias. Va a ver, sí, bueno, pero esto es un desastre, esto se puede optimizar, esto se puede multiplicar por 10 aquí, lo va a ver como un problema tecnológico de optimización y no va a ver los trade-offs que hay a la luz de la historia de la humanidad y de la historia del dinero. Luego hay economistas que se acercan a ello, igual sí que tienen un bagaje monetario importante y sin embargo, como no entienden la parte tecnológica y no entienden por qué es imposible que un Estado acabe con ello, por ejemplo, pues dicen el Estado va a acabar con ello y punto. Entonces es difícil unir todas las cosas. Yo creo que lo más fácil para llegar a entenderlo es la historia de la humanidad, la historia del dinero, pues como el enfoque que hace Nick Szabo, ¿no? Que es de las mejores fuentes para acabar entendiéndolo. Y él lo enfoca pues desde un punto de vista de seguridad y de confianza. Los problemas de intercambio, de transferencia de riqueza de las personas a lo largo de la historia han sido de seguridad y de confianza. Y él te explica, por ejemplo, hace un repaso de toda la historia del dinero, de cómo empezamos por los collectibles, que le llama él, ¿no? Como con las conchas, con demás, el ganado y demás, los distintos tipos de dinero. Y, por ejemplo, él explica muy bien por qué falla a lo largo de los siglos el oro al final, porque con los problemas que tiene, por ejemplo, de verificación, un buen dinero tiene que ser costoso de conseguir y además es que puedes ver justificaciones lógicas de intercambio y incluso de psicología evolucionista de ello, pero tiene que ser imposible de fingir que es costoso, ¿no? Entonces... Qué curioso eso, ¿eh? Sí. Entonces, el problema del oro es que hay formas de verificarlo e incluso la plata también. Había formas más o menos rudimentarias de verificar su pureza y de verificar qué es oro o qué es plata o qué es lo que sea, pero tiene sus problemas, es bastante difícil incluso, y cuanto más grande es el lingote, pues también. Ya tienes que hacer un análisis casi volumétrico muy, muy preciso para ver que no está relleno de tungsteno, por ejemplo. Y entonces eso requiere capas de confianza, por ejemplo, monedas estandarizadas, selladas por el rey de turno y tal y cual, y introduce confianza al sistema. Y luego el coste de preservación es relativamente alto en el oro y es un medio de transferencia de riqueza bueno en el tiempo, pero malo en el espacio, y entonces es costoso de transmitir y eso también ha tenido muchos problemas. Entonces, poco a poco, eso acaba añadiendo capas de confianza, acaba centralizando la custodia y la verificación y es el principio del fin.
¿no? del oro y acaba por confiscarse o acaba por destruirse. Entonces, desde el punto de vista de todos esos vectores de ataque, puedes entender el valor de algo realmente imputable, de algo realmente global, de algo inconfiscable, de algo resistente a la censura. Y a nivel de protocolo, digamos que la certidumbre es muy, muy alta. Entonces, ahí también hay bastante diferencia con la seguridad que puedes obtener a nivel de protocolo y digamos que la locura del precio en este proceso de descubrimiento y de monetización. Pero es, yo creo que el mejor enfoque, el histórico. Nosotros... Bueno, por ahora, si me permitís, venga, voy a atacar yo un poquito al Bitcoin. Y después Fernando y Che van a defenderlo, ¿eh? A ver, lo que dices es totalmente cierto y eso beneficiaría al Bitcoin y lo convertiría en moneda de reserva de valor. Lo que pasa es que nada impide que esas mismas características que tiene el Bitcoin las acabe teniendo otras criptomonedas y que haya tantas con características buenas que al final saber cuál es la que va a triunfar en el futuro es cuestión de confianza y de especulación. Es como estar en el año cero y decir cuál es la religión que va a dominar el mundo, cuando en el año cero había miles, ¿no? Te puede salir, o sea, te puede salir una nueva mañana, ¿vale? Que sea con las mismas características y que de repente la gente confíe más en ellas. Por ejemplo, Doge, que es una mierda. Todo el mundo lo sabemos que es una mierda. Pero imagínate que se ponen los ingenieros detrás de Doge a mejorar sus características, las hace exactamente iguales que Bitcoin y es exactamente igual que Bitcoin. Igual que Doge, podrían haber 1000 monedas con el tiempo, 1000 criptomonedas que con el tiempo tengan las mismas características. Entonces, todas en competencia, ninguna se convierte en dinero. Sí, no es posible. Yo pensaba así, eso me retrasó bastante en el 2015 cuando digo, bueno, esto no es realmente, bueno, primero, esto no es realmente escaso porque se pueden hacer 1000 igual, más copias, y esto es tan incipiente que no sé cuál de las cosas va a ganar o cuál va a salir, así que, bueno, yo estaba bastante perdido, vamos, cuando era totalmente idiota en este asunto pensaba que no sabía cuál iba a vencer o que Bitcoin se podía copiar y no es posible. Lo que pasa es que es 10 veces más difícil explicarlo que criticarlo. Por ejemplo, todas las analogías que puedes hacer son imperfectas, pero por ejemplo, si yo copio ahora mismo todo el código fuente de Facebook, no puedo crear otro Facebook ni competir con él. Pero es que sí, pero es mala, tiene la marca. Porque tiene la marca, pero es que el Bitcoin tiene la tecnología. La marca no importa. O sea, da igual, el oro da igual que te compres el oro de marca A o marca B, es oro. Ahí está. Sería más... o sea, lo de decir que se pueden crear más es como decir, todos los días están creando aleaciones nuevas, mezclando unos metales con otros o consiguiendo distintas características mecánicas o ingenieriles. No, es decir, hay más de una mina que extrae oro, que la moneda es el oro. Y aquí no es el Bitcoin, la moneda es una criptomoneda que no sabemos cuál, o sea, que depende de la confianza de todos, no de sus características, depende de la confianza que, para ser moneda, depende de la confianza que le dé el resto del mundo, y el resto del mundo puede pensar que Doge es mejor y acabar triunfando Doge, aunque sea tecnológicamente inferior. ¿Y qué problema hay? No es posible. No es posible. Es como decir, bueno, todo esto es una construcción social y si todos estamos de acuerdo en que el gas argón es dinero, pues entonces cobrará valor. Pero sí que hay unas características fundamentales. Hay un motivo por el que unos materiales concretos se monetizan y otros no. Y además es que puedes ver, o sea, si eres un extraterrestre viendo la Tierra desde el espacio y viendo las características de los bienes y por qué se valora el dinero y para qué sirve, puedes acabar estimando cuál va a ganar. Puedes eliminar los gases, puedes eliminar los líquidos y de los sólidos con unas características concretas te puedes decir, vale, esta sociedad con esta tecnología al final va a acabar adoptando este tipo de dinero. Entonces, las características sí que son importantes. Si tu programa es un dinero que es infinitamente inflacionario, o sea, al final su valor va a tender a cero. Igual que sea el dólar, igual que sea el Dogecoin. Sí, pero ese dinero que has creado inflacionario hoy,
si se demuestra que esto es un proceso competitivo, al final las criptomonedas se pueden convertir en empresas. Si el mercado te dice tiene que ser descentralizado y deflacionario, pues todo el mundo tendrá, todas las criptomonedas acabarán siendo deflacionarias y descentralizadas. Es un proceso competitivo y tardará el tiempo que tenga que tardar, pero se hará. Ya, pero no tienes... O sea, si tú coges un montón de desarrolladores y cambias el código de Dogecoin, ya ves que no es un protocolo inmutable. O sea, ya ves que cualquiera lo puede cambiar. La cosa pero igual que el Bitcoin se creó y después se descentralizó, o sea, no nació descentralizado. Sí, y después de miles de intentos y de prueba de error se ha visto que a nivel fundamental del protocolo base no hay mucha mejora posible. Además es que si tú haces un mapa de inmutabilidad de distintas cosas, la inmutabilidad, por ejemplo, de la política monetaria máxima es la de Bitcoin y nadie lo puede cambiar. Y si se pudiese cambiar, pues entonces ya no sirve de protocolo base. Es que en realidad yo creo que el mejor ejemplo, que son los que pone Manuel Polavieja, es que las 21 millones de unidades de Bitcoin es como si fuesen los números decimales, por ejemplo, o el abecedario. O sea, es mucho más fundamental de lo que nos pensamos, incluso mucho más fundamental que el lenguaje, ese protocolo. Y no tiene casi margen de mejora. Además es que cuando este uso de protocolo que puede ser reserva de valor, que es resistente a la censura, que es global y demás, en un entorno que no se puede replicar, cubre ese espacio como una especie que se lo come todo, no hay espacio para un segundo, sobre todo por cómo funciona. Digamos que a nivel, por ejemplo, de prueba de trabajo, que es lo que consigue la seguridad y la inmutabilidad, en el mundo no hay lugar para dos sistemas de proof of work. Y además es que solo va a hacer falta uno. ¿Por qué no hay espacio para dos? Hombre, porque no tendría sentido económicamente. Es decir, de hecho, si tú coges ahora mismo es que para mí todas las criptomonedas son otro mundo completamente distinto, es como el oro y la plastilina. Pero bueno, si tú ahora coges todas las experimentos o las criptomonedas que intentan ser dinero y que funcionan con Proof of Work, que es lo que tiene sentido, el Bitcoin es el 95% de ese mercado y con todas las burbujas y tonterías que hay valiendo mucho dinero. Entonces... No, hombre, Ethereum es el 30%, ¿no? Ethereum es Proof of Work y es el 30%. Sí, pero no meto a Ethereum, porque Ethereum no pretende... Entiendo. Ethereum no pretende ser dinero, ser reserva de valor. Además, solamente. Bueno, es que la política monetaria de Ethereum es de chiste, se cambia muy fácilmente y se cambia cada poco, entonces no tiene sentido. Ya digo, para mí es como el abecedario o como el ajedrez, que tú puedes inventarte otras reglas del ajedrez, pero nadie va a querer jugar contigo, ¿no? Pero es que no sabemos lo que va a hacer la gente, lo que va a querer hacer la gente. Puedes llegar a tener bastante convicción de que las cualidades monetarias que son valiosas, Bitcoin las ha perfeccionado y a la luz de toda la historia ves que es mejor y que no hay mucho margen de mejora y que toda la innovación va a acabar ahí y que todas las expectativas van a acabar en ese punto de referencia. Entonces, yo creo que la evolución histórica lo que te demuestra es que muchos de estos procesos son aleatorios. Porque que no fuera dinero, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, diamantes, y si lo fuera el oro, es simplemente la decisión de un actor en cierto momento histórico. De un actor. Es porque los diamantes no son homogéneos y uno es distinto del anterior y no son fungibles. Pero la plata es idéntica y sí que es fungible. Y en ciertas épocas históricas tuvo más relevancia que el oro. Pero al final todo depende de ciertos procesos que son aleatorios, desconocidos y que muchas veces dependen de un pequeño grupo de personas. Sí. O sea, ahora todos, ponte en el caso de que ahora todos los criptomonedas del mundo dicen de hoy a mañana que no les gusta el Bitcoin ya, que ahora prefieren Cardano, por ponerte un ejemplo. Y ya Bitcoin se muere. Porque depende de los gustos de las masas. Si las masas no aceptan
el Bitcoin como dinero. Aunque tenga las mejores características, no será dinero. Sí, claro, pero es que un buen dinero con unas buenas características es siempre valioso. Solo falta que... Valioso para el que quiera comprarlo, pero si no tendrá valor mientras que la otra gente lo reconozca. Algo, no somos marxistas, las cosas no tienen valor por sí mismas, tienen valor subjetivo. Sí, claro. Entre ellas luego. Pero es que el marxismo no decía eso, Edgar. ¿Tú querías comentar algo, ¿no? Sí. No, yo quería comentar que me interesa mucho la opinión de Mérito, porque la primera pregunta sería, en tu tesis, ¿es necesario que el Bitcoin se convierta en medio de cambio universal o se podría quedar en una etapa, digamos, intermedia de solo reserva de valor, donde yo veo muy claro que ya lo es o que puede llegar a serlo mucho mejor cuando la volatilidad baje? Y segundo, si incluso el no ser medio de cambio podría beneficiarle a la hora de que los gobiernos le permitieran, digamos, hacerlo de una forma más cómoda. Es verdad que no podrían ir contra él 100%, pero sí que podían hacerlo muy incómodo. Entonces, que el medio de cambio, el convertirlo en medio de cambio, el no convertirlo dejara, digamos, el Bitcoin como, digamos, en un limbo, que los gobiernos no le atacaran. Sí, hay pocos antecedentes históricos porque muy pocas veces hemos visto un proceso de monetización y cuando ha ocurrido, pues como cuando se monetizan el oro y la plata, pues han sido después de siglos, ¿no? Entonces, hay pocos ejemplos históricos para entenderlo, pero las características, las cualidades, una vez que ya se ha convertido en dinero algo, muchas veces se hablan de ellas, no se habla del proceso ni de por qué, pero en esa situación final se suele decir, pues reserva de valor, unidad de cuenta y medio de pago, ¿no? Si algo se está monetizando, no tiene sentido que aparezcan las tres a la vez. Lo más lógico es que primero se convierta en reserva de valor cuando para 1.000 millones de personas es reserva de valor y es estable, tiene sentido que se empiecen a multiplicar los intercambios en esa moneda o denominados en esa moneda. Y si empieza a haber durante mucho tiempo muchísimos intercambios denominados en esa moneda, tiene sentido que la contabilidad se lleve en esa moneda, ¿no? Pero eso es un proceso muy largo hasta la etapa final. Obviamente lo primero es que sea reserva de valor. O sea, incluso cuando hemos hablado de todo lo que han atacado el oro, los problemas que tiene el oro y cómo se desmonetiza el oro, aún así sigue capitalizando 10, 11 trillones de dólares, sigue siendo reserva de valor. O sea que, de hecho, ese para mí a largo plazo sería como el mínimo de Bitcoin, $500,000 de euros cada uno, porque es mucho mejor que el oro y el oro ya vale eso. Pero una vez que llegamos a ese punto, lo del medio de intercambio es casi trivial y está ya resuelto con la Lightning Network y con otras soluciones. Todos los sistemas monetarios funcionan en capas. A veces cuando se compara Bitcoin con Visa y cosas así, no tiene sentido comparar la capa fundamental básica de liquidación de transacciones, donde se maximiza seguridad e inmutabilidad, con Visa, que es la séptima capa dentro del sistema del dólar o del euro. De hecho, Visa puede ya permitido usar Bitcoin con mucha facilidad. Igual que permite pagos en dólares, permite pagos en euros y permite pagos en Bitcoin, porque Visa es otra capa que no tiene nada que ver. Y de hecho la Lightning Network es mucho mejor que Visa y puede llevar muchas más transacciones por segundo y es un millón de veces más energéticamente eficiente que Visa. Pero en realidad eso no es lo importante, sería trivial. Sí que ahora lo beneficia, como tú decías, porque si ahora Bitcoin de cara a los reguladores y los estados es propiedad, es un asset, es un activo, que además está sujeto a impuestos si lo vendes por las plusvalías y tal, está mucho más protegido. Y si lo haces moneda de curso legal, ¿no? Pues puede tener más problemas, aunque no tenga impuestos, puede suponer una amenaza mayor. Pero ya digo, es un proceso. Y lo importante del dinero es el dinero al final lo que hace es reducir la incertidumbre. Por eso el dinero tiene que ser un valor presente, porque cumple su función cuando está en el bolsillo, no cuando se está moviendo. La gente se piensa que el dinero sirve, pues eso, aquí te intercambio esto, voy a comprar el pan, voy a tomarme un café. El dinero cumple su función cuando no hace nada, cuando está en el bolsillo. Y el 99,9% del tiempo es lo que pasa, que el dinero no hace nada. Entonces,
si quieres tener un buen dinero, hay que mejorar esas características, que el coste de preservación sea muy bajo, que en eso Bitcoin gana al oro y gana la deuda y gana a todos los tipos, y eso, que el riesgo de contraparte sea mínimo, que el riesgo de dilución sea mínimo, que el riesgo de robo y de censura sea mínimo. Eso es lo importante, sobre todo en la capa base, en el protocolo base. Y si nos paramos a pensar, pues es que en realidad lo que hacemos los seres humanos, sobre todo es eso, intentar transferir la riqueza desde cuando ahorramos para nuestra jubilación en el futuro, o cuando ahorramos para que nuestros hijos tengan una educación, o ahorramos para casarnos y para tener una vivienda. A lo largo de la historia hay muchos mecanismos que al final lo que buscan es eso, transferencia de riqueza. Y hay mucha incertidumbre en esas transferencias de riqueza. Y por lo de siempre, por problemas de confianza y por problemas de seguridad. Entonces, eso en lo que no se suelen fijar los economistas, sino que se suelen fijar en los intercambios y en los medios de pago y en el crédito, es una parte muy importante y Bitcoin empezaría siendo útil para eso. Sí, reserva de valor, medio de transferencia de riqueza.